Te doy la bienvenida a Archivos Perdidos. Recibí esta llamada desde Berlín a las 9 de la mañana. Hola, me llamo Hermann y soy de Alemania. Me gusta mucho el programa, gracias por hacerlo. Quería contarles sobre un asesinato realmente insólito que ocurrió en Alemania en la década de 1920. Y cuando digo insólito, me refiero a que parece sacado de una película. Cada vez que leo sobre él, me asusta y hasta el día de hoy sigue sin resolverse. Fue un gran acontecimiento en Alemania en su momento, lo cual es decir mucho porque ya sabes, había muchas cosas pasando en esa época. Todo comienza a principios de la primavera en Baviera, que está en la parte sur de Alemania, en un lugar llamado la granja de Hinterkaifeck. A principios de la primavera, en esta parte de Alemania, todavía hace frío. Hay nieve en el suelo, los cultivos no crecen y el constante sonido de las hojas muertas revoloteando por el campo es inquietante. La granja estaba muy aislada, profundamente en el bosque bávaro, a cientos de kilómetros de la ciudad más cercana, y realmente no había vecinos alrededor. La propiedad pertenecía y era administrada por la familia Gruber. Andreas Gruber era el padre, el patriarca y el inquietante anciano alemán a cargo. Tenía unos 63 años y su esposa tenía 72, así que no eran jóvenes. Tenían una hija de 35 años, una hija de 7 años, un hijo de 2 años y una criada. Los rumores locales decían que Andreas tenía una relación incestuosa con su hija de 35 años, pero quién sabe. Así que desde el principio no era un lugar al que quisieras ir. Andreas también era conocido por ser abusivo, severo, frío y en general una persona terrible. Aunque el lugar ya de por sí era raro, empezaron a ocurrir cosas inquietantes 6 meses antes del asesinato. La criada, que llevaba mucho tiempo trabajando ahí, abandonó la casa de repente. Le dijo a la gente del pueblo y más tarde a los periódicos que algo muy extraño estaba ocurriendo en la casa y que la granja estaba embrujada. Dijo que había ruidos muy extraños que venían del ático y que una atmósfera de terror se había apoderado de la propiedad. Le preguntó a Andreas qué estaba pasando y él le dijo que no había nada de qué preocuparse. Afortunadamente para ella, sus instintos entraron en acción y se fue. Una fría mañana de marzo de 1922, Andreas estaba pasando por la desolada propiedad cuando notó un periódico en el suelo. Era de Múnich. Al principio pensó que se había caído de la bolsa del cartero, pero después de investigar un poco, se reveló que nadie cerca de él estaba suscrito a ese periódico. Nunca había sido llevado ni entregado por el cartero. Entonces, ¿quién lo trajo? ¿Quién había estado en su propiedad? ¿Quién había venido de Múnich y cómo entraron a la granja? Unos días después, Andreas se despertó y encontró nieve fresca en el suelo. Salió al frío inquietante de marzo y comenzó sus tareas. Cuando llegó al granero, notó que la puerta estaba rota. Alguien había entrado. Entró lentamente, llamó, pero no hubo respuesta. Cuando salió por el otro lado, encontró huellas en la nieve, demasiado grandes para ser de su esposa o hijos. Miró a su alrededor, pero no había nada más que cielos grises, nieve y un viento amargo. Siguió las huellas hasta el bosque y luego simplemente desaparecieron, como si la persona hubiera trepado a un árbol o algo así. Inquieto, regresó a la casa y preguntó si alguien había visto algo, pero no fue así. Más tarde ese día, después de la cena, la familia comenzó a escuchar pasos en el ático. Obviamente estaban asustados. Nadie se suponía que estuviera a kilómetros de la granja. Andreas tomó una linterna y subió. Gritó y preguntó quién estaba ahí, pero no había nada. Ahora, hay que señalar que la noticia de estos extraños sucesos ya había comenzado a filtrarse entre los habitantes del pueblo. No estaban cerca de la granja, pero todos sabían sobre el extraño viejo Andreas y su pobre familia.
Obviamente la criada que se fue estaba diciendo a la gente que algo realmente malo estaba ocurriendo en la granja y la gente incluso comenzó a pasar por ahí para preguntar qué estaba pasando. Sugerían que Andreas fuera a la policía, pero él se negó. No estoy seguro de por qué. Tal vez fue el orgullo de un hombre nacido en ese siglo, tal vez había algo más. La noche antes de los asesinatos, su hija de 7 años se asustó tanto por una pelea violenta en la casa que corrió a través de la nieve y se escondió en el bosque. Finalmente la encontraron y la llevaron de vuelta, pero creo que si la situación es lo suficientemente aterradora como para que una niña de 7 años prefiera un bosque bávaro, frío y oscuro a su hogar, algo está muy mal, muy mal. Esa también fue la misma noche en que llegó la nueva criada. Ese sería su único día de trabajo. El 4 de abril, después de una sensación de muerte inminente y sin contacto con el mundo exterior, los locales se sintieron curiosos y decidieron dirigirse a la granja. Cuando llegaron, todo estaba en silencio. Aún había parches de nieve en el suelo. No salía humo de la chimenea. Entraron al granero, el mismo al que alguien había entrado, y encontraron a Andreas, su esposa y 2 hijas debajo de un montón de heno. Habían sido brutalmente asesinados. La cabeza de cada víctima había sido destrozada con un asadón, que, solo búsquenlo, es como un enorme martillo hacha. Dentro de la casa encontraron a la criada y al hijo Joseph en la cama, también con las cabezas destrozadas. La hija de 7 años se había arrancado su propio cabello, lo que indica que había estado despierta durante un tiempo después de que todo ocurriera. También estaba claro que el asesino estaba muy familiarizado con la disposición de la casa. Sabía dónde dormía cada uno, a qué hora estaban en la cama, y era evidente que el asesino había estado escondido en la casa durante algún tiempo, observando cada movimiento de la familia. Pero ahí es donde termina. El asesino escapó. O tal vez estaba ahí. No está claro. Si has experimentado una historia paranormal, de ovnis o simplemente aterradora, por favor envía una nota de voz a archivosperdidos@genuinamedia.com